todas. Hoy vamos a desarrollar la unidad 2. Primeramente les quiero hacer recordar que la plataforma está abierta para los que no pudieron entregar, para los que tuvieron problema con la plataforma, pueden entregar su trabajo hasta la medianoche. La unidad 2 se basa sobre la planeación y ejecución de la auditoría informática. Parte 1 sería porque este va a continuar con la unidad 3, que es la parte 2. Bueno, tomando como ejemplo, se me pasó acá, quedó una página en blanco, pero no importa. Bueno, siguiendo nuestra clase, se tomó un ejemplo como de una auditoría interna general del gobierno, ¿verdad? Para que podamos desarrollar esta unidad. Bueno, como introducción se debe poner siempre, por ejemplo, a quiénes va dirigido la auditoría. El consejo, por ejemplo, así, el consejo de la auditoría en cumplimiento de la política de la auditoría interna general del gobierno implementada y propiciada por el Ejecutivo para el fortalecimiento y desarrollo de los organismos, sistema y metodología que permitan resguardar los recursos públicos y apoyar la gestión, administración y acto de gobierno que se ha formulado. Documento técnico, número tanto, ejecución de la auditoría, versión 3, por ejemplo. Si vamos a hacer por primera vez, va a ser versión 1, ¿verdad? Sin perjuicio que la ejecución de la auditada en general debe adecuarse a las características del servicio que se realiza. Bueno, siempre tiene que tener una introducción nuestra auditoría, una introducción de la empresa o de la entidad donde vamos a estar auditando. El objetivo del documento, este proceso tiene que tener en cuenta para hacer una auditoría informática. El objetivo del documento, entregar una propuesta metodológica para ejecutar el trabajo para las unidades de la auditoría del sector público y que permitan determinar mediante la aplicación de un programa de auditoría. ¿Por qué dice programa de la auditoría? Porque la auditoría informática tiene un programa específico donde se utilizan metodologías de estándar internacionales. Nosotros, por ejemplo, en auditoría informática tenemos la que se llama COSO, ITIL, y hay más estándares que se utilizan para llevar a cabo una auditoría. No es que hacemos una auditoría de nuestra propia cuenta, tenemos una metodología a seguir, un estándar internacional para seguir. Conceptos generales de la ejecución de la auditoría, dice. El objetivo de esta etapa es obtener y analizar toda la información del proceso que se audita, con la finalidad de obtener evidencia suficiente, competente y relevante, es decir, contar con todos los elementos que aseguren al auditor el establecimiento de las conclusiones fundadas del informe acerca de las situaciones analizar en el terreno. O sea que todo lo que nosotros podemos recabar durante la auditoría, durante el análisis, durante el relevamiento de datos para la auditoría, son momentos, documentos y cosas válidas para que podamos tener una conclusión valedera, una conclusión fundada en informe, dice, o sea que una conclusión que tenga un éxito, algo real, ¿verdad? Para que podamos definir bien nuestra conclusión. Bueno, los efectos o impactos que se podrían ocasionar al materializar un riesgo. ¿Por qué dice materializarse un riesgo? Porque la auditoría siempre tiene un ítem donde nosotros evaluamos, ¿verdad? Y tiene su nivel de riesgos, que sería 1 bajo, 2 medio, 3 y alto, ¿verdad? Y según el nivel del riesgo se da la recomendación, o sea que las recomendaciones,
recomendaciones a seguir para que para que se pueda modificar esa área que está en falencia. Bueno, y en base a esto, análisis, generar y fundamentar las recomendaciones que debe acoger la administración. Ahí ya dije todo lo que es las recomendaciones, de acuerdo a eso se dan las recomendaciones. En esta etapa se debería dar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad de ejecución de la auditoría, la que generan los auditores internos que deben señalar los auditores internos, obtener, identificar, analizar y registrar suficiente información de manera que permita cumplir con los objetivos del trabajo. Todo lo que se puede, todo lo que se puede obtener o extraer o recoger de la empresa donde estoy auditando, debemos traer todos los documentos, todos los equipos, todos los materiales, todo lo que se pueda, porque el auditor tiene la potestad de pedir todo lo que quiera y todo lo que se pueda hay que pedir para obtener, para poder llegar al objetivo, para cumplir bien el objetivo. Contar con suficiente información, lo que tiene que ser de carácter confiable, relevante y útil de manera que permite alcanzar el objetivo de trabajo. O sea que las informaciones que debemos tener tienen que ser documentadas. Todas las informaciones que se pueda tener para poder documentar bien. Porque Julano dice, porque Sultano dice que pasó esto, porque faltaría esto, eso no es valedero. Para nosotros tiene que haber evidencia concreta para que podamos dar conclusión sobre un tema. Basar sus conclusiones y resultados de trabajo en adecuado análisis y evaluaciones. O sea que la conclusión no se debe dar porque pasó esto y pasó esto. Pasó esto y hay que investigar otra vez por qué pasó. Se modificó un dato, se pasó el precio de venta, vamos a suponerle un supermercado, un producto que valía 150.000, se pasó a 100.000 y se vendió ese producto muchísimo, ¿verdad? Porque se hizo un fraude. Hay que ver bien, hay que analizar bien, hay que analizar toda la arista posible. Si no es, por ejemplo, si no hubo algún descuento especial, si no hubo alguna promociones, porque a veces, por ejemplo, ya hay mucho movimiento en la empresa y ya no se sabe más qué es lo que pasó todo. Entonces se encontró que se modificó algún dato, nada más eso. Y se olvidó, había sido el dueño de la empresa o los gerentes, que había una promoción y se encontró, y yo voy a hacer la auditoría, encontré una modificación. Yo doy mi conclusión que se modificó de tal dato, que tal fulano modificó. Y yo ya di como un fraude, ¿verdad? En mi informe, como una modificación de datos. Por eso hay que hacer una investigación, un relevamiento otra vez de por qué se modificó esos datos. Si hay alguna documentación que respaldó esa modificación, porque si yo doy nomás la conclusión por dar nomás la conclusión, ahí mi auditoría cae en la inconsistencia. Bueno, la fase genérica de la etapa de la ejecución de la auditoría. Esta es la etapa más importante de la auditoría. Bueno, dice, escenario de la etapa de ejecución de auditoría. Manteniendo la coherencia con la etapa anterior, el proceso de auditoría pueden dar las siguientes situaciones. La entidad gubernamental no cuenta con un proceso de gestión de riesgo. Gestión de riesgo, por ejemplo, es toda una área también informática que es para poder minimizar todo lo que es lo que puede suceder en una empresa, la parte informática. Existencia de un proceso de gestión de riesgo formal en la entidad gubernamental. O sea que se puede encontrar o no la gestión de riesgo. Eso hay que
hay que hacer dentro de la fase genérica de la etapa de ejecución de la auditoría, ¿verdad? Acá vemos un esquema de la fase genérica de la ejecución de la auditoría. Este esquema nosotros tenemos que estudiar bien. Este esquema está bien presentado acá, bien estructurado, como una mapa conceptual o algo parecido. Bueno, fase 1, reunión de inicio, dice. En la fase 1, en la reunión de inicio, encontramos la presentación del equipo del auditor. O sea que todo lo que va a estar involucrado, porque en el equipo del auditor tiene que estar lo que va a hacer la auditoría, los gerentes, ¿verdad? Los gerentes de la auditoría, y o sea que los auditores informáticos, y va a estar también, normalmente están también el gerente TI de la empresa, que es el gerente de tecnología informática, y algunos funcionarios responsables de la empresa. Comunicación de auditoría. Se debe comunicar porque es un proceso o sea que es un proceso que no es algo común en una empresa. Hacer auditoría no es que se hace todos los días, a eso quiero llegar. Realizar coordinación. Hay que coordinar todo porque necesitamos de todo para obtener informaciones concretas. Cronograma tentativo, cómo se va a desarrollar, qué tiempo se va a llevar a cabo para desarrollar toda la auditoría. Solicitud de autorizaciones para acceso a recursos y otras. Yo no puedo, como auditor, no puedo ir directamente a entrar en departamento de informática y llevarnos ya los equipos, o entrarnos ya en la base de datos de la empresa. Yo tengo que siempre coordinar con el gerente TI, tener autorizaciones. Si no se tiene esa autorización con el gerente, se tiene que buscar forma, todo eso. En la fase 2 encontramos recopilación de datos e información, obtención de informaciones para la auditoría, obtención de documentos claves, determinación de muestras de auditoría, programa de trabajo, aplicación de procedimiento de auditoría de acuerdo al programa de trabajo. La fase 3, análisis y evaluación de datos e información, que sería análisis de resultados, hallazgo de la auditoría, análisis de recomendación basado en los resultados obtenidos, determinación de recomendaciones finales, análisis de impacto del proceso de gestión de riesgos. La fase 4, reunión término, comunicar los principales resultados. Cuando responda, consensuar soluciones, formular acuerdos y corresponde relevar importancia de toma media, relevar importancia del proceso de gestión de riesgo. ¿Por qué leí directamente no allá? Porque abajo están las explicaciones de todo esto. O sea que abajo voy a desarrollar que está en el recuadro, voy a ir desarrollando abajo. Y no quiero alargar mucho el video para que no sea muy para que no sea muy cansativo, ¿verdad? Bueno, fase 1, que sería el inicio de la reunión, ¿verdad? Fase de reunión de inicio. Esta fase comienza de acuerdo a los cronogramas definidos en el programa de auditoría. Al inicio de la labor del terreno del equipo profesional de la auditoría liderado por el auditor a cargo. Así como le dije, el auditor a cargo es el gerente de la auditoría, ¿verdad? Debe reunirse con el encargado o responsable formal del área auditada para tratar entre otros temas. Bueno, lo siguiente dice, previamente a la reunión sugerir al encargado de área auditada que inviten a funcionarios a cargo invite a los funcionarios a cargo de los temas a tratar en la auditoría. O sea que está mal expresado, nomás que inviten, por eso paré un poco. Sería
comunicar ya a los funcionarios los temas a tratar en la auditoría, porque siempre en la auditoría tenemos, por ejemplo, vamos a auditar todos los departamentos de compra o departamentos de venta para poder ver cuáles son o vamos a auditar el sistema para ver los datos modificados en el sistema, por ejemplo, y nosotros tenemos que comunicar, o sea que el funcionario a cargo tiene que comunicar a todos para que puedan saber, presentar a los integrantes del equipo e informar quién es el profesional encargado de la auditoría. O sea que hay que comunicar también quiénes son los que va a hacer la auditoría. Informar acerca de la metodología de auditoría a utilizar. Por ejemplo, qué metodología se va a utilizar, porque como le dije, hay varias metodologías. Como es área informática, normalmente se conocen el que es ITIL, COSO. COSO es un estándar internacional, ITIL es un estándar internacional también. Y tenemos más, después le voy a ver los estándares que existen en la auditoría informática. Bueno, comunicar los principales objetivos de la auditoría, o sea que todo hay que comunicar, asegurarse, comunicar el alcance del trabajo de la auditoría, hasta dónde va a llegar, porque normalmente cuando hay auditoría se asustan los personales y ya empiezan a querer correr, porque la auditoría es tedioso para los funcionarios y para la empresa también, es muy tedioso. Nos da gusto cuando hay auditoría en una área donde trabajamos, porque todo es pedido de documento, pedido de esto, que aquello, pero es necesario en una empresa. Asegurarse que se den las facilidades para realizar el trabajo, dar a conocer el cronograma tentativo del trabajo en terreno, identificar quiénes serán las personas, ya le dije eso, ya le hablé, quiénes son las personas que va a entregar la información. Solicitar acceso autorizado a los sistemas de información, o sea que no es que yo voy a ir a entrar nomás ya en el sistema, tengo que solicitar un usuario, así como ustedes, por ejemplo, no tenían usuario para acceder a la plataforma, yo también no puedo, si no puedo acceder nomás a una base de datos si no tengo acceso, tengo que solicitar un usuario, ¿verdad? Para poder entrar, obtener información a cambio, coordinar y fijar reunión de cierre de trabajo de auditoría, porque una vez que se cierre la auditoría se tiene que emitir informe final, ¿verdad?, de la auditoría. Otro aspecto que se requieran comunicar, o sea que todo se tiene que comunicar, es un proceso al iniciar que se tiene que decir todo lo que se tiene que decir, y se tiene que, en las fases de desarrollo, se tiene que llevar todo lo que se comunicó a cabo, porque, por ejemplo, no puedo hacer algo que no comunique. Fase de recopilación de datos e información. Esa es la fase más tediosa para la empresa que se está auditando, para los personales de la empresa que se está auditando. Para el auditor, ¿verdad?, es un trabajo normal, porque ese es su trabajo, pues valga la redundancia. Esta fase, el auditor debería obtener personas definidas en la fase de reunión de inicio, la información y documentación necesaria para iniciar su auditoría en terreno. O sea que yo ya, en el principio ya tenía que decir todo lo que tenía que decir. En esta fase solamente recopilar nomás ya la información en los documentos y antecedentes, y se debe estar relacionada con los riesgos y controles. Clave de proceso que se evalúa, por lo que el auditor debe ser muy preciso y explícito en sus requerimientos. O sea que yo tengo que pedir así como es, así como tiene que ser, así como debe ser la documentación es. Porque no puedo, por ejemplo, pedir una cosa y después en el momento irme y hacerme tipo el boludo, como se dice, perdón por la palabra, ¿verdad? Y pedir otra cosa que no estaba pactado dentro del inicio de la auditoría. Bueno, para avanzar un poco, para que no sea muy largo el video,
En el desarrollo de las actividades de esta fase, para obtener evidencia suficiente, el auditor puede aplicar, entre otras, las siguientes técnicas de auditoría en el programa considerada base de circunstancias y de acuerdo a los criterios profesionales del auditor. Determinación de muestra mediante método de muestreo estadístico y otros contemplados en el programa. Se deben seleccionar la información y datos operacionales y financieros necesarios para el análisis. Bueno, ustedes verán en esto se utiliza mucho lo que es datos estadística, ¿verdad? Estadística sería. Nosotros los informáticos normalmente tenemos un conocimiento general, necesariamente tenemos que tener información general de toda la área, porque nosotros o sea que somos los profesionales que tenemos que abarcar en toda la área. Nosotros necesitamos saber todo lo que es de administración, de contabilidad, aunque sea básico, tenemos que manejar inglés básico, técnico, ¿verdad? Que sería entender, no hace falta hablar, entender, saber traducir, ¿verdad? Necesariamente tenemos que saber leyes, y acá nos pide que podamos saber de estadística también. Y necesariamente tenemos que saber también. Y si no sabemos, vamos a entrar en problemas a la hora de trabajar. Entonces tenemos que ser multifacéticos, múltiples áreas tenemos que saber nosotros. Bueno, estudios específicos con la finalidad de apreciar en los datos de información del proceso las situaciones importantes o extraordinarias que pudieran requerir atención especial. O sea que algunas cosas que tengo que tener en cuenta de manera especial, ¿verdad? De manera concreta. Bueno, por ejemplo, mi atención principal sería la parte de modificación de datos de los precios de venta de un supermercado, ¿verdad? Entonces tengo que minuciosamente ver esa parte y hacer un estudio específico de esa parte. Análisis, identificación y desagregación de los principales componentes de un proceso para su clasificación y agrupación en los grupos que constituyan unidades homogéneas y significativas. Inspección, reconocimiento físico de hechos con el propósito de cerciorarse de su autenticidad. Ahí va el punto principal. Esa palabra, autenticidad. Hay que tener en cuenta cuando somos auditores, porque ustedes van a ser auditores, o sea que algunos de ustedes van a querer ser auditores alguna vez, no solamente contador y auditor, ¿verdad? Normalmente, porque cuando tenés tu propio consultoría ya vas a querer hacer de todo un poco para generar ingresos, ¿verdad? Entonces, la autenticidad de los datos recabados, de la información recabada, tiene que ser nuestro punto principal, porque nosotros podemos encontrar variantes de cosas en una empresa, porque a mí me pasó, ¿verdad? Una vez en la municipalidad trabajé. Voy a contar una anécdota. Trabajé 4 años en la municipalidad de Ciudad del Este, en el centro de procesamiento de datos, que sería el departamento de informática de la municipalidad. Y una vez se hizo una auditoría. Y viste que acá, por ejemplo, los impuestos inmobiliarios se pagan por zona, 1, 2, 3. La zona 1 sería la parte comercial, y la zona 2 la parte más cercana de Ciudad del Este, y la zona 3 más lejana, ¿verdad? La parte más rural. Bueno, yo esa zona 2 puse mal algo. Viste que nosotros trabajamos con código que es todo en inglés, ¿verdad? Puse mal
y se modificó todo lo que es la zona 2, pasó a ser zona 3. Entonces yo en el momento me di cuenta y documenté ese proceso que hice mal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No es una cosa tan grave, ¿verdad? Porque nosotros tenemos copia de seguridad, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos esa copia de seguridad y volvemos atrás nomás todo lo que se hizo mal. Entonces yo documenté ese proceso que se modificó. Estaba firmado por el intendente, estaba firmado por la intendenta en ese caso, por el director de informática, todos sabían, todos sabían, se volvió atrás, todo está perfecto, se continúa el trabajo, está todo bien otra vez los datos, porque es un error técnico nomás en el momento. Yo tengo esa documentación bien archivado, bien archivado. ¿Qué es lo que pasa? Se hizo una auditoría, ¿verdad? Vino de Asunción, unos cuantos auditores, se hizo una auditoría y encontró que se modificó ese dato. ¿Qué pasó? Pusieron en su informe que hubo un cambio masivo de la zona. Pasó de la zona 2 a zona 3, ¿verdad? Y que era grave, ¿verdad? Porque menos se iba a cobrar el impuesto. Pero no es grave porque se documentó y se volvió atrás. Porque no es grave porque no era intencional. Era algo de error nomás, error técnico. Entonces, se evidenció en la auditoría, no se preguntó por qué, si había un documento, por qué se cambió, por qué volvió atrás. Se hizo la auditoría, se hizo a bulto, ¿cómo se dice? Y apareció en el informe final esa auditoría. Entonces la auditoría carece de validez ahí. Es una auditoría que no tiene validez. Cuando hay cosas que no es real, ahí ya carece de validez. Ahí la auditoría totalmente se vio como algo que se quiera, ¿cómo se dice?, perjudicarle a la persona o a la institución. Se vio como queriendo perjudicar ya porque se documentó ese proceso en su momento, en la fecha. Entonces, nosotros tuvimos documentos sobre ese proceso. Entonces se presentó la auditoría del informe final con prensa y todo, y se encontró eso. Entonces, primero lo que va a preguntar te verá la prensa, ¿por qué se hizo eso? Entonces, aparece el documento que no es así, entonces ahí ya se empieza a dudar de tu auditoría. O sea que se empezó a dudar la auditoría, que era con otro fin. Entonces a eso no tenemos que caer nosotros, porque nosotros cuando somos auditor tenemos que ser imparcial. No tenemos que perjudicar a la empresa ni a los funcionarios. O sea que nosotros tenemos que ser imparcial. Por eso tenemos que buscar la autenticidad de los datos. Bueno, la confirmación. Bueno, dice que la obtención de la comunicación escrita de personas independientes de la organización, de una persona independiente de la organización que se encuentra en posibilidad de conocer la naturaleza y las condiciones de la operación del programa, proceso, sistema, hechos. Dentro de esto encontramos la positiva, negativa, nula. Se envían datos a la persona y se solicita que confirme o rechace la información y cuando corresponda emita observaciones. Es decir, se solicita a la persona circularizada siempre responda. Se envían los datos al confirmante, la negativa, ¿verdad? Y se solicita respuesta solo si está de desacuerdo con la información emitida. Bueno, se envía nula cuando se envía información y se solicita a la persona circularizada que informe sobre los datos de las operaciones que se encuentran bajo análisis. Bueno, confirmación, después la investigación, obtención de información, documentación de datos y comentario del personal de la organización para que el auditor pueda formarse un juicio. Entonces, no es porque, volviendo al caso, no es porque encontró cambio masivo de la zona, ¿verdad? En la zonificación, tenía que emitir ya ese informe, tenía que preguntar, tenía que investigar el auditor y
si no tiene una explicación valedera, si no tiene una documentación, ¿verdad? Porque cada proceso se tiene que documentar. El documento, no la palabra, porque me dijo fulano y cambié esto. No es eso. Si el gerente quiere que cambie un descuento, que se haga un descuento de 150.000 a 130.000 en una base de datos, cambiar ese precio, se tiene que documentar y tiene que firmar la alta gerencia. ¿Por qué se va a cambiar los datos? O sea que el precio de ese producto. Y vos como informático tenés que tener eso a mano para que cualquier cosa que suceda, entonces vos podés respaldarte, así poder respaldarse por ese documento. Entonces, uno cuando hace auditoría tiene que investigar bien para sacar esa información, para dar a luz esa información. Validación, verificación de información y documentos confrontándola con el nivel superior del que se obtiene. Hay que validar, hay que certificar al final y hay que observar. En la observación, por ejemplo, presencia física del auditor para verificar cómo realiza una operación o actividad con el propósito de cerciorarse de su desarrollo en el tiempo y forma de acuerdo en lo establecido. ¿Qué pasa? Cuando somos auditor no tenemos que ser perezosos. Nosotros como analista, como auditor informático, como relevador de datos, tenemos que ver, observar el proceso, cómo se está haciendo los trabajos, cómo se está haciendo las operaciones, para que yo pueda dar una sugerencia si se está haciendo mal o se está haciendo bien o si se está haciendo a media. Entonces hay que observar siempre los procesos. La etapa 3, voy a ser más rápido porque se está alargando el video. La fase de análisis y evaluación de datos, de información, discusión de hallazgos y conclusiones. Durante el avance de esta fase, durante el avance de la fase anterior, se irán obteniendo antecedentes relevantes para el análisis y evaluación de la información. Principalmente en esta fase, la información obtenida en un determinado proceso auditado se examina y se evalúa estándares establecidos. El alcance y la profundidad del preferido análisis fue definido en el programa de auditoría, entre otros. Bueno, acá abajo encontramos unas cuantas cosas, unas cuantas citas que vamos a ir mencionando, ¿verdad? En esta fase. Transacciones no habituales. O sea que algo que se hizo que no era habitual en la empresa. Transacciones indebidas. Si algo se hizo mal, o sea que no se debería hacer, se hizo una transacción. Diferencia no esperada o la ausencia de esta cuando eran de esperar. Ineficiencia o ineficacias. Ineficiencia o ineficacia. Me están llegando mensajes de los compañeros que le voy a atender después del video porque no puedo cortar en el medio del video. Errores potenciales, falta de probabilidad, ¿verdad? Probabilidad, nomás puse probabilidad administrativa, la probabilidad administrativa. Irregularidades, actos ilegales o fraudulentos. Normalmente lo que se busca es los actos ilegales y fraudulentos. Acceso no autorizado al sistema, por ejemplo, si accede a una persona que no está autorizada. Por eso se tiene que documentar todo lo que están autorizados, qué es lo que pueden hacer en el sistema. Divulgación de información confidencial. Ustedes saben que la información es el activo más preciado en la empresa, no se debe divulgar esas informaciones. Robo o adulteración de información de la organización. Siempre lo que buscamos en la auditoría es
esto proceso indebido, ¿verdad? Que es el robo o alteración de información de la organización, espionaje o alteración de mensaje electrónico, modificación de sabotaje de sitio web, pérdida de recursos, instalación y uso de código de programa malicioso, que sería los virus, entre otros. Bueno, pasando a la etapa 4, acá estamos todavía adentro porque te quiero enviar un cuadro de esquema. Bueno, acá hay un esquema de análisis de hallazgo de auditoría, dice. Bueno, primeramente tenemos que describir el riesgo, por ejemplo. El riesgo es alteración de datos, por ejemplo. Tenemos que definir el nivel, si es alto, bajo o medio. Clasificar la exposición del riesgo, ¿verdad? Y lo que faltaría es dar ¿cómo se dice? Una recomendación sobre el punto. Después tenemos la estructura del riesgo, probabilidad, impacto, estructura de control analizado, descripción del control mitigante, diseño, hallazgo de la auditoría, déficit de acción, análisis de la causa, impacto y medidas potenciales para mitigar riesgos, qué es lo que podemos hacer para mitigar los riesgos, cuáles son las unidades responsables y el plazo, ¿verdad? Los hallazgos de la auditoría obtenidos tendrán impacto directo en el contenido de las recomendaciones y conclusiones que formule el auditor. Bueno, todo lo que encontramos nosotros, ¿verdad?, en la auditoría como auditor va a tener un impacto en la empresa, porque nosotros tenemos que dar recomendación y conclusión, ¿verdad? Las recomendaciones sería, por ejemplo, cambiar, por ejemplo, vamos a suponer, bueno, una área de informática, por ejemplo, que no está cumpliendo la norma. Tenemos que recomendarle que se tiene que cumplir la norma y que se tiene que adquirir esto y esto para que se puedan cumplir, por ejemplo, y eso se tiene que cumplir porque para eso se hizo la auditoría, para que se cumplan las normas. Por eso dice, tendrá un impacto directo. El cuadro número 3, esquema de análisis y recomendación de auditoría, ese ya más o menos ya leímos posibilidades para mitigar riesgo, nivel de riesgo, ¿verdad? Efectividad de control, nivel de exposición de riesgo. Después, para finalizar el documento, porque el video se está alargando mucho, tenemos las fases de reunión del término. Bueno, al término de la labor de la auditoría en terreno, que sería la auditoría en el sitio, como se dice, in situ, y después de haber analizado los antecedentes y datos que respaldan los hallazgos, el equipo de profesionales de la auditoría, liderado por el auditor encargado, debe reunirse con el encargado y responsable de la área auditada para tratar, entre otros temas, lo siguiente. O sea que hay que hacer una reunión final donde se va a tratar, se va a reunir el auditor con los encargados del área que se está auditando. Nosotros, por ejemplo, a nosotros nos interesa el área de informática en este caso, pero ustedes cuando es auditoría, por ejemplo, ya es mucho más área o una área específica. Analizar principales resultados y observaciones del trabajo. Se debe analizar si se puede cumplir o no, analizar hechos que constituyen fortaleza y oportunidad de mejora, analizar hechos que constituyen exposición al riesgo relevantes, recoger comentarios y elementos que presente la unidad auditada con la finalidad de rectificar y ratificar las conclusiones. Consensuar soluciones y plazos a los problemas y deficiencias que serán informadas cuando sea posible. Relevar lo importante que es para la organización que la unidad auditada tome medidas correctivas o preventivas oportunamente. Relevar lo importante que es la organización de mejorar
las deficiencias que afectan el proceso de gestión de riesgo en la organización. Formalizar los acuerdos mediante una acta de la reunión en el caso de que estos existan. Otro aspecto a que se requiera comunicar. En esta fase, al igual que la fase de inicio, también se tiene que decir todo, de todo. Por ejemplo, la fase de inicio era que se tiene que comunicar todo paso a paso de cómo se va a hacer la auditoría. Qué área va a tocar, qué área voy a tener que hacer una reunión, qué personal necesito, qué documentación necesito. Acá, en la fase término, es parecido, pero ya es concretamente sobre los hallazgos en la auditoría. O sea que tengo que comunicar, por ejemplo, qué área estuvo más flojo, qué área tengo que mejorar, qué cosa estuve viendo, qué conclusiones tengo, qué se tiene que mejorar. Por ejemplo, se observó algo, alguna operación que no debería ser. Se tienen que dar recomendaciones, si es factible cumplir o si es así nomás luego. Entonces de todo hay que ver acá. Entonces, este material se concluye con esto. El miércoles vamos a continuar porque hay más sobre este material. Es bien largo esta parte. Y al término de esta unidad, ¿verdad? De este material, hay una actividad que sería elaborar una mapa conceptual sobre este material, Después vamos a hacer en la siguiente otra actividad del otro material. Entonces, una mapa conceptual vamos a realizar sobre este material teniendo en cuenta la fase de la auditoría. O sea que tenemos 4 fases y vamos a hacer una mapa conceptual sobre el tema. Bueno, por hoy es todo. Creo que se alargó muchísimo nuestro video, pero era largo luego el material. Entonces tuve que hacer, en realidad tenía que ser luego de 2 fases de la unidad. Por eso tuve que partir en 2 porque es larguísimo los dos, si vamos a unificar los materiales y para que puedan escuchar bien los audios, para que puedan leer también ustedes, porque yo no leí todo ni no les expliqué a grandes rasgos. Y si pueden leer, si tienen duda, pregunten. Entonces, por hoy es todo. Muy buenas noches para ustedes y que tenga éxito en los trabajos.